Seremos atraídos por personas y circunstancias que son muy parecidas a los perpetradores del entorno en el que ocurrió nuestro trauma original. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. ¿Por qué te metiste en la profesión médica en primer lugar? Mm, Es una historia interesante. Mi padre era médico, siempre se asumió que yo sería médico y siempre fui bueno en ciencias y matemáticas y esas cosas. Y fui a la universidad y yo estaba como, al diablo con esto. Hice un semestre de premedicina. Me dije, esta gente es inteligente. No estoy preparado para esto. Estuve dando vueltas durante 1 año y medio. Dejé la universidad por un tiempo. Estaba perdido, realmente perdido. Y después de unos 18 meses me dije, tal vez eso de la medicina es algo en lo que debería pensar de nuevo. Porque lo estuve rechazando absolutamente durante mucho tiempo y pensé, me pregunto, cuanto más pensaba, más me sentía bien y pensé, voy a intentarlo. Y cuando volví a hacerlo, algo sobre el cerebro masculino. El cerebro masculino no se miente completamente. El lóbulo frontal no se pone en marcha hasta que tienes unos 26 años. Y ciertamente a los 17, cuando me fui a la universidad en Massachusetts, no estaba preparado. Y a los 19 podía hacer esas cosas. Y no solo estaba preparado para hacerlo, sino que tenía que redoblar la apuesta porque se me estaba acabando el tiempo. Y así lo hice y fue. A cada paso, aunque era un acto de alta cuerda, conseguirlo todo, a cada paso me sentía más y más y más eufórico por la decisión. Y entonces nunca lo olvidaré. Casi puedo ver el hospital donde me formé, justo al otro lado de esos edificios. Centro de Diseño del Pacífico, sí. No, no, El no, no. otro lado, el otro lado Al del otro centro. lado del Ajá. centro. Creo que puedes ver el viejo hospital del condado en la Si no colina. estuviera tan brumoso ahora, sí sería capaz de ver. No, creo que lo veo. De verdad. Los primeros 4 años de la Facultad de Medicina fueron allí y recuerdo que salía del parqueadero cada día en mi primer año y decía, Dios mío, me encanta esto. Soy tan afortunado. Esto es de verdad. He encontrado lo que quiero hacer y más tarde Te en quedaste la como, ¿por qué hice esto? residencia... Estoy bromeando. No, realmente me gustó mi entrenamiento. Era intenso. Un poco de miedo se instaló más tarde cuando mi adicción al trabajo realmente estaba pateando. Sí, cuando no tenías vida. No tenía vida, no Tuviste tenía sueño. hijos. Sí. No, nada, pero fue porque estaba muy metido en lo que estaba haciendo. Increíble. Empecé a ¿Cuándo atiborrarme, fue la primera creo. experiencia tuya en tu práctica en la que te sentiste como, wow, estoy tan contento de haber hecho esto por el impacto que tuve o por la transformación que tuvo alguien o la curación? ¿Hay alguna persona o un momento en el que te sentiste como, vaya, estoy tan contento? No, porque estaba inundado en eso todo el tiempo. Eso empezó a suceder en la escuela de medicina. Recuerdo que incluso el hecho de poder aliviar el dolor era algo importante, cosas así. Am, pero más tarde, mucho más tarde en realidad, siempre estoy estudiando filosofía y antropología, tratando de entender la experiencia humana. Aristóteles tenía una cosa sobre la buena vida. Decía que el servicio es realmente importante. Donde quiera que llegues, encuentras el devolver. Lo otro es como encuentras el sentido de la vida. Siempre, siempre, siempre. Y Aristóteles estaba tomando una posición de que tenías que tener techni, que es la habilidad. Y esta es la parte que la gente se pierde. Siempre dicen, quiero ser útil, estoy listo, vamos. Y eso es estupendo y todo el mundo puede hacerlo, pero si usted tiene una habilidad, si tú pasas el tiempo de desarrollo de la habilidad en la que realmente puede hacer una diferencia, que es una experiencia profunda. Y él siempre decía que era sabiduría, techni. Él tenía un montón de criterios que necesitabas para realmente llevar una buena vida. Y a veces dejamos de lado esa parte de desarrollo de habilidad porque no lo piensas así. No piensas que tienes que desarrollar esa habilidad para ser útil. Y se necesita mucho tiempo y mucha energía para desarrollar una habilidad que sea realmente impactante. Incluso para estar hoy al en servicio día. de una empresa o un empresario, recibo muchos correos electrónicos de gente que me dice, me mudaré a Los Ángeles y trabajaré para ti gratis, pero yo digo, ¿qué puedes aportar? ¿Qué habilidades tienes? Y ellos dicen, haré lo que necesites. Y yo digo, para ser honestos, me va a llevar más tiempo Correcto, entrenarte y así es. entender las cosas. La gente pierde esa parte, No no vale la entienden pena que eso. trabajes gratis y me va a costar todo mi tiempo y energía de pensar en qué puedo ponerte. Es decir, si realmente lo piensas, probablemente sea la razón por la que se desarrollan los aprendizajes Claro. y las escuelas, porque alguien Exactamente, dijo, sí. tienes que pagarme por hacer esto de la Exactamente, vaya. enseñanza. Entonces, ¿cuándo te involucraste con todo el tipo de medios de comunicación? ¿Cuándo empezaste a hacer televisión? Accidente completo. ¿De verdad? Sí. De nuevo, la radio, realmente me involucré en la radio en 1983 porque estaba sucediendo en mi barrio. Alguien me pidió que ayudara en esa cosa y yo estaba como Jesús.
No, uno estaba hablando con los jóvenes sobre el VIH y el SIDA. Se conocía como GRIDS en esa época, síndrome de enfermedad intestinal relacionada con los homosexuales. Y pensé, alguien tiene que hablar. Fue solo un instinto que tuve. Alguien tiene que decir. La radio del rock and roll tiene un impacto tan negativo en el comportamiento de la gente desde el punto de vista de su comportamiento sexual y su uso de drogas y esas cosas. Dije, alguien tiene que infiltrarse en esto y darle la ¿De vuelta verdad? a este barco. Sí, ni siquiera sabíamos lo que era. En mi tercer año de la escuela de medicina me sentaba con los pacientes todos los días y decía, tienes 6 meses de vida, No todos puede los ser. días. Eso da Y nunca miedo. me equivoqué. Y eso es lo que era. Todavía no teníamos un nombre para ello. Recién empezaba a llamarse SIDA, no teníamos un agente causal, empezó a llamarse HTLV3, ¿lo recuerdas? Y luego VIH1, no sabíamos a qué nos enfrentábamos, pero rápidamente se convirtió en algo serio. Y en Los Ángeles se estaba Oh, extendiendo. zona cero, la zona cero. La gente olvida lo oscuro que fue. Y eso me motivó a salir y hablar de ello y ayudar a tratar de cambiar la comprensión de la gente de la biología de sus comportamientos sexuales, que no estaba siendo discutido en cualquier lugar en el momento, especialmente no a los jóvenes. Y lo hice una noche a la semana durante años y años. Y de repente alguien quiso hacerlo 5 noches a la semana. Yo estaba Así que como, estás no, trabajando yo todo el estaba día en tu como, bueno, consulta y ¿cómo luego voy a vas a la hacer radio. eso? Entonces me dediqué a la radio y más o menos encontré la manera de hacerlo. La semana en que decidieron ponerlo 5 noches a la semana fue la semana en que mi Oh, Dios mujer mío. quedó embarazada de ¿Qué hago trillizos. ahora? Sí, y entonces estos tipos aparecieron y querían hacer un programa de televisión y yo estaba como, eso suena interesante, ¿qué es eso? ¿Cómo se hace eso? Era Claro. solo una ¿En qué año fue exploración. esto? Eso fue Loveline en MTV. Eso fue en 1996. En ese momento ya llevaba 13 años haciendo radio. Y simplemente se convirtió en esta cosa. Y la televisión también. Yo estaba como, bueno, tengo el viernes por la tarde y el sábado por la tarde. Si puedes hacerlo entonces, lo No haremos. Si quieres no, no sacrificar tu puedo práctica y hacerlo, no lo tu- voy a hacer. No, déjame en paz. Mi idea era que me dejaran en paz para ejercer la medicina. Esto de los medios de comunicación es interesante y es divertido y tiene un gran impacto. Y creo que es correcto. Pero era solo una exploración para mí. No fue algo con lo que me comprometí hasta aproximadamente 2010, cuando estaba haciendo mucha televisión. Pensé, oh, hombre, tienes que mirar en el espejo y admitir a ti mismo que estás en tu segunda carrera. Y fue entonces cuando dejé de hacer las cosas psiquiátricas y dejé la práctica médica de pacientes internos y ahora solo hago medicina ambulatoria. Vaya, ¿con qué frecuencia trabajas con pacientes extremos? Todos los días. Todos los días. Sí, de alguna manera todos los días, Sí, ya sí, sea sí, sí. correos Pero electrónicos ahora o estás haciendo llamadas mucho más telefónicas medios o de algo así. comunicación. Bueno, así que desde 2011 realmente solo dije, bien, eso es todo, vas a hacer televisión, radio, ve a Esta es tu hacerlo, vida. ve a hacerlo. Vaya, ¿y cómo ha sido desde la transición? Ha sido interesante, es divertido, es diferente, es un reto. Es un reto. ¿Cuál es el mayor reto para ti? Mantener los platos girando y encontrar cosas que la gente quiera ver y que también hagan el bien. Creo que eso es lo más difícil. Hacer cosas que sigan siendo realmente críticas, que marquen la diferencia, que es lo único que me importa y que se Tiene vean. que ser interesante. Tienen que ser medios de comunicación y es realmente difícil porque la gente ya no está viendo realmente nada, excepto tonterías. Viendo los Kardashians. Entonces, ¿cómo haces un reality show que la gente vea? Es muy difícil. Así que hay que tener mucho drama, pero también hay que tener alguna enseñanza y algunas soluciones y transformaciones. Sí, todo tiene que ser encubierto porque yo con una bata blanca no es bueno. Así que es interesante, pero me gusta el proceso creativo. Tengo unas 9 o 10 cosas diferentes en las que estoy intentando ¿Nuevos trabajar programas y ahora ver mismo? si... ¿De verdad? Sí, 9 o 10 programas diferentes. sí, porque sé que tienes que hacer eso. Porque solo es un milagro que algo salga Para en la luego una televisión. temporada y luego Es un otras temporadas milagro. es como... Eso es infinitamente improbable. Sí, es como Rob Dyrdek. Ha dado en el clavo con Ridiculousness. Simplemente sigue temporadas tras temporada. Ha encontrado su nicho. Bueno, para ser justos, tenía varios negocios y cosas diferentes, tenía diferentes maneras de hacerlo y tenía una buena visión y la ejecutaba bien. Sí, estás constantemente buscando, estás pensando en nuevas ideas en torno a la medicina y a la práctica y a la terapia o a la adicción y cosas por el estilo, ¿verdad? No. No. No, nuevas ideas en la Sí. televisión. No necesariamente, estoy más interesado en... estoy haciendo algo, estoy escribiendo algunas cosas con guión. Estoy interesado en mostrar a la gente la experiencia humana en general y si aprenden sobre la salud mental, si consiguen realmente lo que quiero que aprendan, me sentiré muy agradecido, pero solo me interesa mostrarles la ¿Qué es lo más experiencia importante humana. que has aprendido sobre la experiencia humana de todo tu trabajo? Para que mí lo has se visto está todo? convirtiendo... mm,
En algo de fondo para mí estoy tan impregnado de todo esto, pero diría que lo que pienso todo el tiempo y que podría ser interesante para otras personas es que muchas de nuestras experiencias están basadas en el cuerpo, que la idea de buscar en el cerebro todas las respuestas es un gran error. El cerebro es una unidad de procesamiento, ciertamente hay muchas cosas que ocurren allí, pero tenemos estos otros sistemas que son muy complejos y que están distribuidos por nuestro cuerpo, que tienen mucho que ver con la experiencia particularmente interactiva e intersubjetiva de estar en y alrededor de otras personas y del yo. Y eso es realmente la base de la intuición y todas estas otras cosas que realmente son una especie de magia, en mi opinión. Además, gran parte de la experiencia humana tiene que ver con el contexto en el que se inserta, que son otras personas. Y así trabajo en esa biología todo el tiempo, todo el tiempo. Es muy complicado. Es una biología compleja y los aspectos psicodinámicos de la misma, cómo se experimenta. Y luego, cómo puedo ser útil como instrumento. Se necesita mucho tiempo, mucho entrenamiento. De nuevo, esa es la parte técnica. Vaya, entonces, ¿en qué deberíamos centrarnos si sentimos que estamos retenidos de alguna manera? Nosotros como individuos, Sí, ya sea emocionalmente, físicamente, mentalmente, salud, ¿deberíamos centrarnos en el cuerpo o bueno, tu deberíamos salud es centrarnos tu en la salud mente? física primero, ¿no? Es decir, si no tienes eso, no tienes mucho. Y ciertamente tu nutrición y tu ejercicio, las rutinas en el día, yo diría que lo más importante por encima de todo eso son tus relaciones importantes. Asegúrate de que son saludables y buenas, y si no lo son, busca ayuda con eso, porque hay ejércitos de personas que saben cómo hacerlo. Y realmente se trata de sentarse con otro ser humano, con un conjunto de habilidades que sabe cómo ayudarte a crear una nueva relación y desarrollarla contigo, para que luego puedas llevarla al mundo. Fui a terapia durante 11 años y estoy bastante sano emocionalmente, pero quería profundizar en ello y era muy importante para mí. Eso fue, de nuevo, una parte tan importante de mi formación como lo fue mi formación formal. Mm, ¿Dirías que nuestras relaciones más cercanas y más íntimas son las que más afectan a nuestro cuerpo y nuestra mente o se basa más en nuestra relación con nosotros mismos? No, son otras personas mucho más impactante que todo lo que sucede como autónomo. Puede afectar a nuestra salud Todo emocional y gira en mental. torno al todo, todo. De verdad. Pero el problema es que nos quedamos atascados en estos patrones característicos y así todo lo que sucede en nuestra relación con otras personas se construye sobre algunas estructuras muy anteriores y realmente, fundamentalmente en estos días, al menos nuestro mayor trabajo es regularnos emocionalmente, ser capaces de integrar holísticamente todos los aspectos de quién es este ser, desde dentro del cerebro, dentro del cráneo y en todo el cuerpo, y cómo eso si se experimenta con la otra persona. Verás, yo tengo todas estas experiencias locas con otras personas porque estoy muy abierto a ello y he estado en experiencias muy intensas con personas muy enfermas, con traumas muy fuertes, y así me he convertido en un extraño, una especie de lector de la mente, porque cómo mi cuerpo responde a sentarse con una persona que me informa una tonelada. Y especialmente trabajando con adictos y alcohólicos, lo que están diciendo es normalmente falso. Casi no escucho lo que dicen. ¿Qué suelen decir o cuál es un ejemplo? Se quejan, se quejan, se quejan y se quejan. Se quejan. ¿Sobre Sobre qué? su vida, su ser querido, sus cuidados, lo que sea. Trato con los muy, muy enfermos en las primeras partes de su tratamiento. Esa es mi especialidad. Y me siento y escucho. Escucharé no solo con mis oídos, escucharé con todo mi cuerpo. Y así empezaré a sentir cosas raras y diré, bueno, normalmente no siento eso, o escucharé música, no sé qué. Tendré todo tipo de experiencias extrañas y las detendré y diré, estoy teniendo una experiencia. Me pregunto si eso es significativo para ti. Inevitablemente será profunda y sustantiva y podrán decir, ¿cómo lo supiste? Ahora se forma una conexión en la que esa persona empieza a confiar en la que realmente se le escucha y se le entiende. Una gran parte del tratamiento consiste en escuchar a la otra persona y hacerle saber que es escuchada. Esa es la mitad de la batalla, ¿no? Eso es el principio. No, eso no es la mitad de la batalla. Esa es la bolia inicial que permite que la batalla continúe.
Sí, entonces sienten que pueden expresar todo lo que les Entonces duele. sienten que están en un entorno seguro y están controlados, lo que se llama el contexto, el marco donde pueden ser controlados con seguridad, donde pueden empezar a tener experiencias interesantes. Y eso no lo hacemos en la vida normal. En la vida normal antes mencionaste el yo y ese yo es un fenómeno muy estructurado que se relaciona de manera muy predecible con otras personas y tendemos a buscar ciertos tipos de personas que encajan con eso y eso no es bueno. Es limitante. Eso es limitante. Hoy en día es muy raro que una persona sea tan abierta como lo has descrito en tu discurso de apertura, en el que estás realmente abierto a todo y tienes una experiencia creativa todo el tiempo. Sí, es raro, ¿verdad? Sí. ¿Cuál dirías que es la raíz de la adicción entonces para la gente? Bueno, fundamentalmente la adicción es un problema genético, ¿verdad? Y así o tienes ese gen o no lo tienes. Y no es un gen, es una carga genética y puede ser una carga pesada genéticamente. Y entonces eso típicamente tiene que ser activado por algún tipo de golpe ambiental y ese golpe ambiental puede ser simplemente soy un camionero y necesito estar despierto toda la noche. Así que estoy tomando metanfetamina. Pero típicamente si tienes una adicción tan mala que necesitas verme, ese golpe ambiental es un trauma. Trauma infantil, trauma interpersonal Abuso emocional, sexual. o lo que sea. Y eso rompe el marco en el que la gente desarrolla esa capacidad de regulación emocional, por lo que nunca vuelven a entrar en el marco de una manera abierta. Y empiezan a tratar de regular de cualquier manera que puedan. Bueno, encuentran drogas y alcohol, eso funciona y se van. Entonces, para cuando los veo hay dos problemas. Hay una adicción severa y lo que viene con eso, las consecuencias neurobiológicas, todo lo que viene con la adicción y luego está el trauma. Así que no puedes... Al que todavía se aferran. Oh, claro, está en su cuerpo, está incrustado en ellos. Es un fenómeno fijo una vez que alguien ha sido traumatizado. Pero ese trauma no puede ser tratado hasta que la adicción esté bien controlada. No se puede empezar a tratar el trauma directamente. En primer lugar, no pueden acceder a él y en segundo lugar, solo Así que alimenta la primero hay que adicción. dejar la adicción. Hay que tratar la Tratar la adicción. adicción y entonces podrás abordar el trauma. Tal vez en algún momento, con suerte. Vaya. Sí, y eso pueden ser 6 semanas, 6 meses o 6 años. Depende del caso, así que se necesita mucho tiempo para tratar la adicción ¿Cuál es la real. experiencia o el proceso más eficaz por el que haces pasar a la gente para que deje de lado ese trauma y lo reconozca y luego permita que no lo retenga toda su vida? Sí, pero se necesitan largos periodos de tiempo para tratar eso. Estás hablando de cambiar el cableado del cerebro. Es todo un sistema, Y el sí. cerebro se cablea muy lentamente. Como siempre decimos, cuando se repite el comportamiento o la experiencia, el cableado se vuelve más fijo. Así que tienes que crear el cableado y luego reexperimentar para que el cableado se fije. Entonces la regulación se vuelve más fija y eso lleva, el cerebro crece lentamente, muy lentamente. Y desafortunadamente no hay recursos para eso hoy en día. La mayoría de la gente no se lo puede permitir. Muchos médicos no practican ese tipo de tratamiento porque no hay nadie que pueda hacerlo, así que es muy triste. Afortunadamente, los 12 pasos de sí mismos están configurados de tal manera que si se hacen correctamente, parte de ese tratamiento ocurre Vaya, a través del automáticamente. proceso, En sí. su relación con su padrino, creará un marco, tendrá experiencias intensas con esa persona. Esa persona, con la esperanza de haber pasado por ello, estará abierta a eso y eso creará una versión de terapia de trauma, en mi opinión. ¿Cuántas personas dirías tú que en Estados Unidos o en el mundo tienen genes adictivos? Alrededor del El 10% 10%. son adictos. En potencial sí, el potencial sí tiene ese potencial genético. La pregunta realmente interesante es, bueno, si esta es una enfermedad tan mala, ¿por qué este gen no evolucionó fuera del acervo genético hace mucho tiempo? Ha sido fijado aparentemente durante mucho tiempo, entonces, ¿cómo responderías a esa pregunta? ¿Por qué este gen persiste en la población humana? Debe tener alguna ventaja adaptativa, ¿verdad? Debe haber algo en él que es útil, que también tiene una responsabilidad. Y lo que he encontrado, y esta es una manera simplista de ver esto, pero hay una clara ventaja adaptativa en circunstancias extremas. Así, los adictos, antes de desarrollar su enfermedad, antes de desarrollar la adicción, son grandes atletas extremos, pilotos de combate, Sí, músicos. todas estas situaciones extremas. Músicos, sí, de nuevo, militares o shortstops, son fantásticos en eso. Así que cuando miras a la población que son repetidamente asaltadas, incluso genocidas, asaltos militares, ves que el gen de la adicción surge como loco.
Entonces miras a poblaciones aisladas, particularmente Escocia, Irlanda, donde hubo múltiples generaciones de brutalidad extrema. El alcoholismo emerge. Estos son los sobrevivientes. Sobreviven mejor en la adversidad extrema. Ahora, cuando estás en una civilización normal con paz, esta otra cosa emerge, esta cosa que llamamos alcoholismo o adicción. Vaya, esto es fascinante. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando esto, la adicción en general? ¿Esta cosa en particular? Me metí de lleno en ello a finales de los 80, a principios de los 90. Dirigía los servicios médicos en un hospital psiquiátrico. Y todos los problemas médicos estaban en la unidad de drogas. Me convertí en un experto en la abstinencia de drogas y me interesé. Observé a algunas personas tener estas increíbles recuperaciones y solo pensé, ¿qué era eso? ¿Cómo funciona eso? No aprendí sobre eso en la escuela de medicina. Y aprendí mucho sobre ello en los siguientes 10 años. ¿Cuántas personas de los que rinden al máximo o de los atletas extremos, de los creativos, de los artistas o de los músicos de alto nivel dirías que tienen personalidades adictivas? ¿Los que están obsesionados con el rendimiento máximo y los logros? No lo sé. Ser obsesionado con la perfección es diferente a ser un buen piloto de combate. Es un poco diferente porque el sistema critica a la gente simplemente con o sin la genética. Quiero decir, hay muchos otros factores que entran en estas características de la personalidad que resultan en las personas que anhelan el rendimiento. Yo diría Así que apostaría que es un número relativamente bajo. Entiendo. ¿Y qué dirías que es más traumático en general? ¿El abuso emocional o el abuso sexual por el que pasa a la gente? El abuso sexual es bastante demoledor, especialmente si es de la mano de alguien en quien confían, porque el cuerpo es violado además del sistema emocional. Y por desgracia creo que acabamos de pasar por una epidemia. Recuerdo que en los años 90 tenían que convencer a la gente de que eso ocurría. Era tan extraño como, oh, bueno, solo estás hablando más de ello. Como, por desgracia, hubo un gran periodo a finales de los años 90 donde hubo abuso sexual de niño a niño, que también era muy común. ¿Niño sobre niño? Sí, un niño que ha sido abusado sexualmente por un adulto actuará con otros niños. Y eso simplemente sucede, así es como va. El niño no lo sabe. Y eso es traumatizante para los que sufren ese abuso, así que tuvimos esta gran ola de eso. Y la gente realmente no sabía que eso era tan traumatizante, porque el sobreviviente del trauma siempre piensa que el trauma es algo que han lidiado con eso. No es un problema, y lo que eso hace es amurallar neurológicamente las experiencias y los pedazos de sí mismos que están heridos y lastimados. Y entonces el cuerpo también está desregulado, y a menudo cortado. Quiero decir, hay un cableado diferente como resultado de esto, y así la gente termina con síndromes de dolor crónico. Claro. Y todo O la tipo de adicción. cosas. Bueno, la adicción es la otra cosa. Eso es si tienen ese gen y el trauma. Pero sí, la experiencia del yo y del cuerpo está todo desconectado, disociado, lo llamamos, y puede haber disociación corporal, puede haber disociación del yo, disociación emocional, y su principal medio de regulación es la desconexión. Y entonces lo que sale del cuerpo es un pedazo de material neurológico no regulado y aterrador que no puede ser procesado. Es interesante, fui abusado sexualmente cuando tenía 5 años por un hombre que no conocía cuando estaba con la niñera y recuerdo que durante 25 años no me abrí al respecto, no hablé de ello porque me sentía culpable, Sí, te avergonzado. sentiste responsable de ello. Todo, no quiero que la gente se sienta mal, no quiero que la gente me mire de forma diferente y recuerdo que en los deportes específicamente sacaba toda mi agresividad en los deportes y estaba impulsado a ser un gran atleta y cada vez que sentía que alguien intentaba atacarme de alguna manera, fuera verbalmente o físicamente, un pequeño brazo lateral o algo así, o simplemente lo que fuera, reaccionaba de una manera tan agresiva, no podía controlarlo. Siempre sentí que tenía que defenderme, mi hombría, lo que fuera. Así que lo que ocurre es que cada amenaza vuelve a ser potencialmente eso. Es una Así locura. que pasas de 0 a 100 con... Tan rápido. Y la gente siempre ha dicho, ¿por qué reaccionas tanto? Y es por eso que odio la idea del manejo de la ira. ¿Qué? ¿Vas a controlar esa ira? No. Ni siquiera podía controlarlo. Claro que no, vas a lidiar con el trauma y luego la ira se va. Ujú. O se reduce o se Sí. puede enfocar, puedes usarla, ese tipo de cosas. Y así hace unos años finalmente pasé por una experiencia en la que empecé a hablar de ello, empecé a compartir con todos los miembros de mi familia, mis amigos, empecé a hablar de ello todo el tiempo. Bien.
Y pasé por una experiencia física en la que realmente lo libré todo, solo emocionalmente. En realidad no funciona así, pero tuviste una gran Una experiencia enorme, en la que sentí que ya no me pertenecía y puedo hablar delante de ti tranquilamente, sin asustarme. Si hubiera pensado en esto hace 3 años, es imposible que me hubiera abierto a ti o que hubiera pensado en ello. De ninguna manera soy perfecto. Todavía reacciono y me pongo agresivo y cosas así. Soy muy consciente. Bueno, ¿sabes lo que sería realmente bueno? Es algo He oído llamado hablar de eso. MDR. Sí, porque la idea es que todavía hay un pedazo de ti que se queda atrás. Y tu cuerpo no puede reencontrarse con él sin un tipo de cuidado especializado. Literalmente tiene que estar en otra persona, metabolizarse y devolverse de una manera extraña, y no puedes hacerlo por ti mismo. Simplemente no puedes. Puedes mejorarlo como lo has hecho grandes cosas, eso es impresionante, pero para conseguirlo realmente que esa pequeña pieza vuelva a ser un todo, pero para que pueda ser una cosa completa de nuevo, requiere un pequeño tratamiento especializado. Puede que no sea tanto, incluso después de haber hecho tanto trabajo por tu cuenta, pero es algo que Sí, nunca quiero he decir, han visto pasado de 3 forma años y he espontánea. estado trabajando en ello constantemente, pero creo que todavía tengo mucho más trabajo que hacer, obviamente, pero lo que estabas hablando lo contenemos durante 25 años, lo contuve y no hablé de ello y era como, está He en el lidiado pasado. con ello, estoy bien con eso, no No es gran necesito cosa. hablar de ello, sí, todo está bien, pero luego me di cuenta de que cuando me abrí Uf. estaba temblando y llorando, era todo. Fue una liberación de este miedo y dolor y curación, todo a la vez. No podía controlarlo en mi cuerpo, fue increíble el proceso. He hablado de esto muchas veces en el podcast y he tenido otras personas que hablan de sus experiencias de cualquier tipo de abuso sexual, emocional, pero siento que esa es una de las cosas que más nos frena, ser abusados emocionalmente. Bueno, fui abusado emocionalmente mientras crecía y me quedé con muchos sentimientos de vacío, desconexión y ansiedad. Tuve mucha ansiedad, pero y todavía tengo trastorno de ansiedad. Estoy conectado de esa manera, lo cual está bien, puedo usar eso, puedes usar todas esas cosas como activos más adelante. Todo Exactamente, eso de lo la ira canalicé. para los deportes, lo usaste como un activo, lo hiciste. El vacío era un verdadero desafío para mí y descubrí que en una terapia realmente bien manejada, lo que se llama terapia de mentalización o terapia de transferencia, puedes estar a salvo y seguro para caer en ese vacío y luego aprender a entrar y salir de él y entonces desaparece. Imagina eso. Porque se siente como si estuviera allí y no sé cómo eso. Puedo decirte por experiencia cómo sucede, pero nadie sabe realmente cómo sucede. Probablemente es diferente para cada persona. Lo que descubrí es que en realidad solo entraba en estos. Un tipo llamado Alan Shore, que realmente escribe mucho material neurobiológico sobre esto, escribió un libro llamado Regulación Afectiva, el origen del yo, que es mi Biblia. Y los llama puntos muertos asociados al trauma. Yo lo llamo vacío y caerás en ellos. Y el terapeuta tiene que ser muy hábil para mantenerte allí y sacarte. Y entonces empiezas a entrar y salir y luego desaparece. Para mí esa fue mi versión de la atención especializada que necesitaba para cerrar realmente esta herida. Claro, sí, es curioso porque yo canalizaba toda mi agresividad y mi rabia en el deporte para hacer lo mejor que podía y el más hábil Eso y es entrené bueno. como un loco y todos mis sueños y objetivos deportivos los conseguí, pero es curioso, después de lograr cada uno de ellos siempre me sentí vacío y solo, siempre sentí como, no es suficiente, todavía no soy lo suficiente, bueno, todavía Bueno, necesito pero lograr ¿no más. es eso de lo que la gente habla? Es llenar el vacío, nunca es suficiente. Es por lo que la gente hace mucho dinero, nunca es suficiente. La gente tiene muchas mujeres, nunca es suficiente. Y esa es la naturaleza de cómo estamos configurados como seres humanos. Una vez que tenemos una de estas lesiones, hacemos lo que podemos como individuos para llenarlas. No se llenará sin la otra. En resumen, y la forma en que estás conectado al otro tiene que ser diferente a lo que estás acostumbrado, porque a lo que estás acostumbrado estará basado en el cableado de tu trauma. Sí, interesante. Y el trauma hace la otra locura, y eso es lo más loco del todo. Y veo mucho en la cultura y muchos comportamientos de la gente y cosas, es que nos hace recrear el trauma. Creamos relaciones y circunstancias, esa es la parte que la gente se pierde. Seremos atraídos por personas y circunstancias que son muy parecidas a los perpetradores del entorno en el que ¿Por ocurrió qué lo nuestro hacen? trauma original. Nadie lo sabe, es simplemente cómo funcionamos como humanos. La verdadera pregunta es, si el entorno de la evolución nos adaptó, ¿por qué desarrollamos esta cosa? ¿Por qué lo hicimos? Mi sospecha es
Pasé mucho tiempo pensando en basura como esta, pero mi sospecha es que nos permite entonces transferir información sobre grandes traumas que afectaron a las poblaciones en el pasado remoto. Grandes traumas que hoy persisten en la antigüedad. En otras palabras, si vas a intentar transmitir información sobre lo que ocurrió en Egipto durante la Pascua, si intentas contar esa historia, generación tras generación se va a perder. Pero si participamos en un ritual cada año en el que recreamos el trauma, nunca lo vamos a olvidar y todavía celebraremos la Pascua hoy, muchos miles de años después. Pero esa historia nunca habría perdurado, pero el ritual sí. Y así, de una manera extraña, es una especie de recreación ritual del trauma. Por lo tanto, debe haber tenido una adaptación para la población, pero para el individuo es Por inadaptado. supuesto. ¿Tiene Sí, sentido? interesante. Hablando de rituales, ¿cuál es el ritual que crees que haces o que crees que todo el mundo debería hacer a diario para vivir una vida rica, plena y saludable? Haz ejercicio, haz algún tipo de esfuerzo físico, algo. En mi caso, soy un aprendiz auditivo, por eso quizás me gusta el podcasting. Y por cierto, tengo 2 Ve podcasts por muy ello. importantes que quiero promocionar. Se me olvidó. Tienes que ir a drdrew.com para conseguir todos mis podcasts. Hago uno con Adam Carolla todavía. Adam y el Dr. Drew Podcast. Hago otro en Carolina Network llamado Dr. Drew Podcast, que está relacionado con las celebridades y la medicina. Luego hago algo llamado Weekly Infusión con otro médico. Si eres un fan de Carolla, es el Dr. Spaz, es el Dr. Bruce Highshover, que está estrictamente relacionado con la medicina. Así que This Life y Weekly Infusion necesita tu ayuda. Así que, por favor, Van a todo el escuchar mundo, vayan y escúchenlo, gracias. drdrew.com, iTunes, Escuchen a Luis. Pero Stitcher. de todos modos, ¿qué debes hacer cada día? Lo mío es que debes esforzarte Todos los días. físicamente de alguna manera. Al menos 5 días a la semana. Estás infrautilizando tu cuerpo. Como siempre se dice, ¿qué ejercicio debes hacer? El que harás. El que harás, no me importa si es jugar al baloncesto, no me importa si levantar peso. El que harás, el que deberías hacer, porque todos tenemos nuestra propia zona de lo que nos gusta y haremos. A mí me gusta levantar pesas, así que levantaré pesas todos los días. Mi garage está lleno de cosas. es genial. ¿Sigues en Pasadena? Sí, literalmente iré allí. En cuanto terminemos aquí, creo que tengo media hora en algún sitio. Voy a lograrlo. Bajaré a mi garage y lo haré. Pero la otra pieza, esta es la otra cosa que creo que es importante. Mi esposa me está enviando mensajes de texto, algún tipo de meditación, algo para tu cerebro. Y para mí es escuchar conferencias. Escucho conferencias sobre antropología, filosofía, psicología y esas cosas. Soy un aprendiz auditivo muy astuto. Así que puedo levantar pesos y escuchar y realmente asimilar la información. Entiendo que el cerebro de todo el mundo no está configurado de esa manera, pero para mí es elevar cualquier estado cerebral en el que me encuentre. Así que sea lo que sea que signifique para ti, eso es lo que debes hacer mientras te Vaya. ejercitas. ¿Cuál es el único audio, libro, conferencia o libro que la gente debería leer? Oh, Dios mío, me estás llevando por el camino de los nerds, porque las cosas Oye, que está amo, bien. Quiero saber lo que te gusta. cosas que me gustan. Para optimizar tu salud. No existe tal cosa. De acuerdo. Escucha, esto es lo que me gusta. Me gusta iTunes U. ¿Has oído iTunes U. hablar de iTunes U? Dios mío, todas las universidades del mundo esencialmente se presentan. Es una aplicación y presentan Vaya. sus grandes cursos y puedes Gratis. escuchar... Gratis. Vaya. Puedes escuchar los grandes cursos y te digo que Yale, Berkeley, Emory son mis favoritos. Tienen el mejor material en línea, muy bien. Te diré que aquí está mi... Veámoslo. Voy a ver qué es lo mío. Bueno, aquí está mi página, todo esto. Emory Voy a las tiene algo historias de llamado Instagram Centro para la mientras estoy Mente, el haciendo esto. Cerebro y la Cultura. Veámoslo. Esta es tu página. Bueno, esta es una La de mis página de Dr. páginas, Drew sí. en iTunes, ¿verdad? Tus cursos, vaya. Mis Mira cursos. esto. Super nerd. Pero tengo páginas y páginas de esto. Esto es una locura. Es esta aplicación, esta es la aplicación. ¿Ves? Esta de aquí. Oh, lo he visto. Sí. Y escucho 1 hora de conferencias todos los días. Ahora tengo problemas para encontrar las que quiero. Hay algunas buenas. La UCTV tiene cosas muy buenas. Cartas, cielos, la Universidad de Chicago tiene cosas geniales. Yale tiene cosas geniales, pero empecé con lo básico, empecé con grandes ideas. Eso es realmente con lo que empecé. Solo me familiaricé con las grandes ideas y partí de allí. Partí de allí. ¿Cómo
Has hecho un montón en tu carrera, has ayudado a tanta gente, no sé, tienes 40 horas en el día, parece que haces 7 programas al día, todos estos podcasts diferentes, no sé cómo lo haces todo. Estás curando a 60 clientes al día. Soy maniático. Maníaco, sí. Tienes 3 hijos trillizos. Soy hipomaníaco, creo. Estás un conduciendo poco. por todo lugar, tienes que conducir de Pasadena a West Hollywood, lo que lleva 4 horas de tráfico. Pero he encontrado una manera de utilizar ese Escucha. tiempo. Escucho iTunes U, o hago Sí. llamadas telefónicas, hago negocios, atiendo llamadas telefónicas, hablo con los pacientes, lo que sea necesario. Siempre puedes usar tu tiempo, puedes usar tu tiempo. Nunca he hablado de esto, es una idea interesante. Cuando era niño siempre quise llevarme mi casa conmigo si tenía que irme. Tenía este sueño de que podía encoger mi casa en... Algo en mi casa era muy, no sé, muy tranquilizador para mí, o no sé. No era el lugar más feliz del mundo para mí, pero sentía que quería llevarlo conmigo. Y mi padre siempre decía, solo piénsalo, imagínalo. Decía, la gente resuelve cosas más difíciles, piensa en eso. Piensa en cómo encoger tu casa y luego aterrízala donde quieras. Al principio me lo creí y más tarde me dijo, vamos, basta, basta. Al menos dame motivación para hacer algo que sea posible. Basta, papá. Pero luego empecé a darme cuenta de que lo que realmente me interesaba era llevarme internamente en mi casa. Internamente. Así que, siendo una cosa interna, y la parte del viaje era de alguna manera algo que no me gustaba. Y así encontré maneras de usar el viaje como algo distinto a viajar, ya sea en un avión o en un coche. Es tiempo para hacer trabajo o escuchar cosas, para aprender cosas. Y así ya no pienso en ello como un viaje, solo pienso en ello Ir a la como escuela. tiempo de estudio. Sí, lo que pasa es que el tiempo... Así que ya no me arrepiento de mi tiempo de Sí, viaje. Solía claro. Y odiarlo. ahora tenemos teléfonos inteligentes. Sí, puedo hacer muchas cosas. Voy a tener un accidente de coche, por supuesto, pero de alguna manera esa primera idea que plantó se convirtió en esto. Interesante, genial. Cuando me mudé aquí, hace 4 años y medio, ¿De dónde te mudaste? soy de Ohio. Me mudé a Nueva York por 1 año y medio, luego me mudé aquí por una chica. Por supuesto. No funcionó Buenos rápidamente. tiempos. Sin embargo, son grandes lecciones y al final todo se resuelve. Pero recuerdo que un día conduje por la 10 en medio del tráfico, tratando de hacer 3 kilómetros, me llevó 1 Vamos hora. a convertirnos en un episodio del sketch californiano de SNL. Exactamente. Tomamos la Recuerdo 10 ese hasta episodio. la 405. ¿Dónde te Eso has es bajado? divertido. ¿En el 91? Y recuerdo que estaba pasando por esta ruptura, estaba frustrado, yo estaba como, ¿por qué me fui de Nueva York? Era increíble, estaba en la cima del mundo y yo estaba como, tiene que haber una mejor manera de estar en este tráfico e inspirar a las personas que están frustradas como yo en este momento. Oh. Y de ahí surgió 10 School of Greatness. Bien por ti, ¿ves? Quería crear algo para que cuando la gente esté de viaje tenga algo de inspiración, pueden aprender algo de las personas más inspiradoras Es del mundo como maravilloso. tú. Sí, nos quedan unos 10 minutos porque quiero asegurarme de respetar tu tiempo. Bien, gracias. Has hecho mucho en tu carrera. ¿Cuál es tu visión y tu misión de cara al futuro? Todo lo que he hecho siempre ha sido sin un plano y para mí eso forma parte del proceso creativo. Eso es genial. ¿Es así? Sí. Para mí todo ha consistido en estar dispuesto a asumir el riesgo, abrir una puerta y atravesarla y ver lo que hay, porque he hecho cosas que dan miedo para ser médico. Arriesgaste muchas veces. Sí, siempre he estado dispuesto a hacerlo. Mi instinto era que sería bueno para la gente a largo plazo. Y haría algo bueno porque sé que, como hemos hablado antes, tengo que confiar en la gente que sabe cómo atraer los ojos. Si voy a hacer una diferencia, esos ojos tienen que estar allí. Significa eso, y eso significa crear entornos con los que quizás no esté familiarizado o con los que no me sienta cómodo, pero vale, déjame ver si puedo convertirlo en algo que valga la pena y ofrecer una buena información. Y eso empezó en 1983, cuando aparecí en este programa de radio y me dije, Dios mío, ¿qué es esto? Pasé por momentos muy duros con eso, en todos los frentes. Siempre me he enfrentado a cosas que he querido hacer para ayudar, porque sé que no puedo, porque sé que no se puede hacer como lo harían tradicionalmente los médicos. La forma en que lo haríamos como profesionales didácticos simplemente no funciona, no a escala masiva, y los medios de comunicación tienen un gran impacto y necesitan a los médicos, suficiente solo haciéndolo necesitan ustedes. nuestros puntos de vista. Y tenemos que estar dispuestos a ser creativos y diferentes en la forma de abordarlo y tenemos Sí, que dejar apoyarlos. de lado a nuestros compañeros que dicen hacerlo. ¿Respondí esa pregunta? Creo que sí, tu visión y tu misión en el futuro. La misión para avanzar es simplemente mantener un pie delante del otro durante todo el tiempo que mi Asume presión riesgos. sanguínea pueda. Sí, mientras pueda manejarlo.
Me gustaría más de una misión en realidad, porque probablemente sería más cómodo. ¿Sabes lo que quiero decir? Y si al menos tuviera una pista por la que rodar, podría calibrarme Bueno, sin mejor. misión todavía lo estás haciendo muy bien. Pero muchas de mis cosas no tienen precedentes, así que siempre estoy viviendo al límite. Me estás asustando, hablando de ello. Deja de Vaya. asustarme, ¿quieres? Me gusta tener una visión como atleta, sabes, cada temporada al principio de la misma, nuestro entrenador escribía en la pizarra, cuál es nuestra visión para los próximos 3 meses? Sí, lo entiendo. ¿Qué queremos conseguir en un periodo de tiempo, no toda tu Lo vida? entiendo y con el rendimiento deportivo creo que es necesario porque siempre tienes que conseguir pequeñas mejoras que marcan una gran diferencia en relación con el siguiente. En mi mundo es más como una filosofía y así, eso es lo que tengo. He estado hablando de mi filosofía y eso es algo en lo que trabajo todos los días, en cuál es la filosofía y cómo puedo mejorarla, cómo puedo marcar la diferencia, una mayor diferencia, cómo puedo aportar esa comprensión y utilizar de forma que ayude a la gente. Es muy sencillo. Diviértete, haz el bien, marca la Sí, diferencia. una vida sencilla. ¿Quién ha sido la persona más influyente en tu vida? Mm, ¿Y cuál es la mayor lección que te ha enseñado? Mi padre fue una gran influencia. Fue muy difícil, pero era una gran influencia. Lo suyo era poner siempre a los pacientes en primer lugar y eso era bastante bueno. De hecho, me lo creí incluso más que él. Resultó, el trabajo para él también era un adicto al trabajo y creo que eso era lo importante. Tuvo un profesor en la universidad que fue muy influyente y ahora está un poco fuera de moda, pero me gustaba la forma en que me hacía pensar. Un tipo llamado Hadley Arkis, que ahora está siendo atacado porque adopta ciertos puntos de vista muy rígidos, pero me hizo pensar en la filosofía y en cosas en las que no había pensado. Y también estaba ocupado en las ciencias y otras cosas. Por eso, que un profesor de ciencias políticas me hiciera pensar de una manera nueva, estuviera o no de acuerdo con su punto de vista, fue muy importante para mí. Estoy seguro de que si lo pensara, pondría 30 personas en la lista, depende. Tuve un colega psiquiatra que me impactó profundamente. Quiero escribir un poco sobre él. Ese tipo que estudió era un psicoanalista que estuvo en la psiquiatría durante 50 años y vio todo el arco de todo lo que estaba pasando en la psiquiatría. Y lo escuché y pasé mucho tiempo hablando con él y adoptando sus filosofías y cosas. Tuve formadores médicos, aprendices. Este tipo siempre me repetía, diagnóstico, pronóstico, tratamiento, libro, diagnóstico, pronóstico, tratamiento, libro. Me repetía eso y su punto era, si no tienes un diagnóstico, no tienes un tratamiento y muchos médicos no entienden esto. Empiezan a probar tratamientos antes. Los tratamientos se estudian en el contexto de un diagnóstico particular y si no estás tratando ese diagnóstico, tu tratamiento es una porquería, es solo una suposición. Así que asegúrate de que tu diagnóstico es lo más preciso posible. Aplica el tratamiento, diagnóstico, pronóstico. Ofrece un pronóstico a todos basados en eso. Diagnóstico, pronóstico, tratamiento. Espera. Diagnóstico, pronóstico para que puedas pronosticar primero. Luego ofrece tu tratamiento. Luego vuelve a estudiar y estudiar, investigar y estudiar. Así que diagnóstico, pronóstico, tratamiento, libro. Y eso siempre ha estado conmigo. Tuve un cardiólogo que me impactó profundamente. Tuve un médico especialista en enfermedades infecciosas al que he vuelto a ver y llevado a cenar un par de veces para mostrarle mi agradecimiento por el impacto que tuvo en mí. Hay personas que por su forma de pensar no se equivocan. Y yo intento ser uno de esos tipos, aunque no lo sea. Te contaré una historia rápida. Recuerdo que llamé para una consulta de enfermedades infecciosas. Estaba mirando a este chico en la sala de emergencias y me pareció que era sarampión. Era un chico de 19 años con una erupción morbiliforme y fiebre. Y la lengua estaba roja, bla, 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 lo típico del sarampión. Y este amigo mío, este tipo de enfermedades infecciosas, echa un vistazo a la habitación y dice, ¿has oído hablar de la escarlatina séptica? Por supuesto, sabiendo que yo nunca había oído hablar de esto y dice, esto es escarlatina séptica. Vaya. Y maldita sea, tenía razón. Así que te da algo para vivir. Wow, interesante. Bien, esta es una de las últimas preguntas que hago a todos mis invitados. Al final se llama Las 3 verdades. Ahora tienes un montón de mensajes que pones. Has estado en la Siempre. radio durante 30 años y pico. 1984 dijiste en el 84. 83. ¿En qué mes?
agosto, diría yo. Bien, en marzo cuando nací, así que en 1983 has estado compartiendo Desde que estás contenidos en los medios de comunicación y en la radio y la televisión y todos tus escritos y todo durante mucho tiempo. Imagina que es tu último día para ti dentro de muchos años, muchos años. ¿Me estoy muriendo? ¿Estoy Es tu en mi último lecho de día. muerte? Bien, Sí. último día en la Tierra. Último día en la Tierra, has creado todo lo que querías crear, has tomado todos los riesgos y todos han funcionado Ok. de una manera u otra, pero por alguna razón todo lo que has creado se ha borrado, ha desaparecido, nadie tiene acceso a Ok. él por la razón que sea, hipotéticamente obviamente, pero alguien junto a tu cama te da un papel y un bolígrafo y te dice, ¿podrías escribir las 3 cosas que sabes que son verdaderas sobre todo lo que has experimentado en tu vida? 3 lecciones, 3 verdades sencillas que podrías transmitir. Esto será lo que la gente recuerda de ti, estas 3 verdades. Jesús. ¿Qué dirías tú? No es justo, ¿verdad? Todos Todos se reciben lo asustan, mismo. ¿no? Bien, de acuerdo. Así que voy a destilarlo. Ah. Voy a reducirlo a lo que he visto que funciona con la gente que se está muriendo, francamente, que están en circunstancias extremas. Y estas 3 cosas tienden a... ¿Sabes cómo las cosas se reducen a un solo punto cuando estás realmente en el momento? Y estas 3 cosas he visto que son ciertas. Tengan fe lo que sea que eso signifique para ustedes. Desarrolle algún concepto de fe y eso puede ser Dios, puede ser solo una fe en las propiedades físicas del universo, no me importa, lo que sea. Necesitas fe, tener esperanza. Y de nuevo, ese es un gran concepto también. Puede estar basado en la realidad, puede no estarlo. Tengan esperanza. Y nada importa más que las relaciones importantes en tu vida. Eso es todo. Son poderosas. Esas cosas, si pueden aferrarse a ellas cuando la situación es difícil, esas 3 cosas tienden a ayudar a la gente a seguir adelante. Es genial. Antes de hacer la última pregunta, quiero reconocerte por un momento, Dr. Drew, por tu increíble contribución a la humanidad. De nuevo, todo el trabajo que has hecho, todos los riesgos que has tomado. La humildad tiene que ser muy importante, así que no lo hagas. Bueno, quiero tomarme un momento. Eres muy amable, Quiero es muy tomarme un amable momento. decir eso. Es difícil para mí asimilar ese tipo de cosas, así que te agradezco que lo hagas, pero Bien, lo intentaré quiero porque dejar me que vendría bien practiques la hacerlo. paciencia por un momento y no hables. Y permitirme por un momento reconocerte por despertar tanta inspiración en mí como alguien que te veía en la televisión hace muchos años, antes de que me metiera en nada de esto. Realmente me inspiraste como ser humano para, aunque fuera una locura o el contexto que fuera, realmente me mostró cómo ser un mejor ser humano y cómo curarme a mí mismo. Y creo que el trabajo que haces día a día durante más de 35 años, solo en la radio y la televisión, es tan profundo que tiene un impacto global. No solo 1 a 1, que también es extremadamente importante y que haces constantemente, sino que tratas de utilizar toda tu energía para lograr el máximo impacto en el mayor número de personas. Por mí, quiero reconocerte. Te doy las gracias. Diré que de alguna manera es más real y significativo para mí escuchar que te he impactado. Lo que hago a gran escala, espero que lo haga. Eso es más difícil de aceptar para mí. Bueno, te lo agradezco. Para optimizar la función cerebral en cualquier dirección que quieras dirigirlo, primero debes mirar la carne, porque es carne. Mantener abiertas las arterias e irrigar ese jardín. Las cosas buenas para tu corazón mantienen abiertas las arterias de tu cerebro.